¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Vamos a empezar el informe de mayo. En este primer bloque vamos a hablar de qué herencia nos dejó la campaña anterior y cómo vemos el desarrollo de la próxima campaña desde el punto de vista climático. Acá en esta imagen estamos viendo el balance hídrico según lo ha procesado nuestro Servicio Meteorológico Nacional. Ustedes en esta imagen, lo que es celeste azul, o sea, el Chaco, norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, Corrientes, son excesos hídricos. Es todo el área que está con excesos hídricos o inundada en el nordeste del país, con problemas serios para toda la economía y la vida humana, pero que no afecta una gran parte del área principal de cultivo. De manera que esto es muy dramático, pero en realidad afecta poco al final de la campaña de 18-19, es decir, a la recolección de la cosecha 18-19. Luego, más hacia el centro del país, centro-norte, ustedes ven que el oeste del Chaco, de Formosa, Santiago del Estero, casi toda Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, están con tonos de verde. Esto es equilibrio hídrico. Lo mismo sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, todo el este bonaerense está muy bien. O sea que esto, ¿qué ocurre? Todo lo que está verde no interfiere con el avance de la cosecha y tiene buenas condiciones para la implantación de la próxima, es decir, de la fina. Pero si nos vamos un poco más al oeste, vemos que el oeste del NOA, todo Cuyo, están en rojo. Eso es sequía. Pero en esta época del año ya es lo normal en esa zona, que es más bien el área semiárida y árida, que ahí están los grandes oasis de riego. Pero lo que llama la atención como negativo es que sur de Córdoba, La Pampa y todo el sudeste de Buenos Aires están en naranja rojo, ahí falta agua, porque se ha generado un dipolo, exceso, sequía, el exceso está sobre el nordeste, la sequía está sobre el sudoeste. Que inclusive abarca buena parte de San Luis, que está en el límite entre el área agrícola y el área semiárida, ¿no? El nordeste de San Luis está bien, pero ya uno se mete un poquito más al oeste y dejó de estar bien. De manera que nos deja una situación muy contrastante la campaña anterior, que en realidad no se corresponde a esta versión de que hubo en el Niño débil, porque si hubiera habido en el Niño, el noroeste tendría que estar seco. El nordeste tendría que estar con un Niño débil, menos inundado. Y el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa tendría que tener buena humedad, porque justamente los niños, cuando ocurren, llevan humedad ahí. Entonces, ¿cuál es la explicación? No hubo realmente un fenómeno del Niño. Lo que aquí se nota es mucho calentamiento del Atlántico. Por eso está muy caliente lo que es el nordeste, lo que tiene más influencia del Atlántico, el este de Buenos Aires, de Entre Ríos, el sur de Santa Fe. Mientras que hacia el interior se ve sequía, toda la parte que tiene menos efecto del Atlántico. Y ahora, ¿cómo vemos el futuro? Acá vemos la imagen de temperatura de los mares, mejor dicho, de anomalía. En el mar, ¿qué es lo que está más caliente y lo que está más frío de lo normal? Y justamente aquí se ve de vuelta. Si miramos el Océano Pacífico ecuatorial, esa raya que cruza Sudamérica por el norte y que va hacia Malasia, Indonesia, bueno, es el Ecuador. Ahí se ve apenas amarillito, no llega a ver un El Niño ni de lejos ahí. Y también que nota uno si mira la costa americana, ve unos manchones verdes, que no es la Niña, pero es un enfriamiento. Quiere decir que el Océano Pacífico ecuatorial no tiene ningún patrón claro de comportamiento. No hay ni niño débil ni niña débil, está más bien en un estado neutral. Pero un poquito más hacia lo caliente el Ecuador. Y donde vemos las grandes anomalías en el Atlántico. Si ustedes se fijan, sobre el Atlántico subtropical, más o menos sobre el centro de Brasil, uno ve toda una franja naranja muy caliente que va por la costa y finalmente ve una manchita naranja en la desembocadura del Río de la Plata. Ese es el calentamiento del Atlántico que
nos está inundando el nordeste argentino. Y al mismo tiempo que ve uno más al sur y ve unos manchones verdes que son la corriente de Malvinas, una corriente fría, que es la que nos está dejando un poco seco el sudoeste. O sea, en este momento manda el Atlántico. Y posiblemente siga mandando el Atlántico toda la campaña 19-20. De manera que nos asomamos a un escenario bastante parecido al de la campaña anterior. Es decir, un escenario donde va a haber excesos sobre el norte del área agrícola argentina, Paraguay, y posiblemente va a haber déficits en el área sudoeste del área agrícola argentina, que entonces está un poquito mal y posiblemente siga así. Bueno, con esto completamos el estado del sistema climático y luego vamos a ir hablando de cómo viene la perspectiva para el final de la campaña 18-19 y la primera parte de la campaña 19-20. Ahora les voy a contar cómo viene lo que queda del otoño, en realidad, mayo y junio. Aquí tenemos dos mapas correspondientes a mayo. A la izquierda tienen la lluvia, a la derecha tienen la temperatura. Vamos a la lluvia a la izquierda. Ahí en el mapa, todo lo que es de amarillo a rojo son áreas donde va a llover menos que lo normal. Amarillito apenas menos, rojo mucho menos. Y luego lo que está de verde a azul es donde va a llover desde un poquito más que lo normal hasta mucho más. Bueno, vemos que el foco de tormentas va a estar sobre Paraná, el estado de Paraná en Brasil, que se extiende hacia el este del Paraguay, Misiones, Santa Catarina, norte de Río Grande do Sul. Ahí va a seguir lloviendo mucho durante el invierno. Eso es la cuenca media y alta del Paraná, así que cuidado. Y también del río Paraguay. Así que cuidado, podría haber crecidas que no son raras ahora hacia junio, julio. Y luego el resto de la Argentina y Uruguay están entre verdecito claro y amarillito claro. Esto es más o menos lo normal, poquito más, poquito menos. ¿Qué ocurre? Uno dice, bueno, va a estar todo en lo normal. No. Porque justamente lo que está pasando es que cuando hay una de estas situaciones que no tienen un patrón de comportamiento, hay montones de fenómenos locales, que son todos esos aguaceros locales que de repente inundan un campo bajo, un estadio de fútbol, un barrio, que lo estamos teniendo prácticamente una vez por semana, ¿verdad? Va a seguir habiendo eso. No va a haber afectaciones de grandes áreas, tampoco va a haber, una tranquilidad total. Por supuesto, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, que están inundados, con esto les va a costar un poco secarse. Y al mismo tiempo, el sudeste de Buenos Aires y La Pampa, que están secos, con esto les va a costar un poco volver a la normalidad. Es decir, se van a mantener las situaciones que hay, tanto de exceso como de déficit. Si ahora vamos a la temperatura, a la derecha se invierte la escala. Todo lo que va de amarillo a rojo, más cálido que lo normal. Lo que va de verde a azul, más frío que lo normal. Y aquí vemos una cosa notable. Rojos muy grandes en Brasil. Un invierno cálido viene. Bastante cálido. Que además, como es la época seca en Brasil, le va a generar una sequía bastante importante. Luego, ¿dónde tenemos el foco frío? Y sobre Boquerón, en el oeste del Paraguay, Formosa, esa manchita celeste. ¿Que esto va a ser muy frío, va a haber heladas? No, va a ser un promedio. En realidad va a ser un poquito menos caluroso que lo normal, que no es lo mismo que frío. ¿Y qué inconveniente puede tener todo esto? Y que la vegetación con el calorcito va a estar a todo lo que da, y después, si viene una irrupción de aire polar, el equivalente térmico de los aguaceros locales son las erupciones de aire polar, que por ahí dan un día de helada, pero pueden ser tremendas porque encuentran a toda la vegetación funcionando a todo lo que da. Y luego lo que es centro-sur de Argentina, la mayor parte de Uruguay, era amarillito claro. También un poquito más cálido que lo normal en promedio, pero ¿con qué riesgo? Irrupciones de aire polar. Entonces, un invierno
que en general en Argentina no va a ser frío, pero con el riesgo de irrupciones de aire polar. Cuidado con eso. Si ahora vamos a junio, el último mes del otoño y los primeros días del invierno, que vemos a la izquierda que es la lluvia y casi todo entre verdecito claro, amarillito claro, dentro del rango normal, pero con perturbaciones locales muy grandes, que posiblemente mantengan los contrastes que existen ahora. Un poquito preocupante, si ustedes miran la parte inferior izquierda, o sea, el sudoeste del mapa, van a ver que sobre Chile, en el sur, se ve sequía. Hacia un invierno con tormentas medio débiles, posiblemente con nevadas débiles, que es algo que no es nuevo, viene ocurriendo hace como 10 años, pero que se ve bastante marcado este año. Si ahora nos vemos a la anomalía de temperatura de junio a la derecha, y vemos casi todo verde. Inclusive vemos unos azules sobre el oeste del Paraguay, Bolivia, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, que no es que va a ser frío ahí, va a estar menos tórrido que lo normal, y también con posibilidad de entradas de irrupciones extemporáneas de aire polar. Pero tengan en cuenta, una sola irrupción extemporánea de aire polar en junio puede ser un desastre en la safriña de soja y maíz en el Paraguay y en Brasil. Así que cuidado con eso, no es ninguna ventaja. Y el resto de Argentina un poquito más fresco que lo normal, lo mismo Uruguay, eso es bueno para la cosecha fina. En Argentina eso, unido a que hay un régimen hídrico en promedio cercano a lo normal, un invierno fresquito le va a venir muy bien a la cosecha fina. Llama la atención sobre lo que sería el oeste de Bolivia, Chile, Perú, gran parte de Chile, también toda una franja naranja, que esos son temperaturas un poquito superiores a lo normal. ¿Por qué los pone el modelo climático? Y porque ahí esperan que haya un poquito de calentamiento, que tal vez no llegue, que posiblemente no llegue a un El Niño, pero que el mar ahí va a estar caliente. Lo mismo si ustedes se fijan, el océano Atlántico está todo naranja también. ¿Qué quiere decir? Que estamos esperando que siga caliente el océano Atlántico. De manera que por eso estamos diciendo que sigue una temporada bastante parecida a la anterior, sin grandes, digamos, fenómenos regionales, pero con una cantidad de perturbaciones locales importantes. Les voy a contar cómo viene el invierno y la primavera según lo vemos ahora, que persiste mucho de lo que dijimos para los anteriores meses. Si vemos ahora la anomalía de precipitación para el invierno y vemos que el foco celeste de más actividad está sobre Misiones de Argentina, norte de Río Grande do Sul y Santa Catarina, o sea que ahí sigue esa perturbación. Y un verde bastante oscuro que se mete en sur de Brasil, el este del Chaco y Formosa, norte de Corrientes, quiere decir que ahí sigue el riesgo de precipitaciones intensas. Por suerte no se lo ve ni en la alta cuenca del Paraguay ni en la alta cuenca del Paraná. Así que ahí las cosas se podrían tranquilizar. Luego, Uruguay, Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, norte de Córdoba, Santiago del Estero, el NOA, con valores levemente superiores a lo normal, pero sin que sea significativamente diferente de lo normal. Y luego Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, en amarillito claro, un poquito menos que lo normal. Consecuencia, y posiblemente siga en las áreas inundadas en el nordeste y siga la sequía en el sudoeste. Si ahora vemos a la derecha la anomalía térmica, vemos que se mantiene lo que decíamos antes. Toda la costa pacífica un poco más caliente que lo normal, correlativo con ese leve a moderado calentamiento del Pacífico, que como decimos, no parece que vaya a llegar un El Niño, pero algún calentamiento va a tener. Y luego, sobre la costa atlántica, también todo un naranja con manchas rojas, que eso es el océano Atlántico caliente. Y el interior de Argentina, de Uruguay, digamos, amarillito la mayor parte, un poquito más cálido que lo normal,
y con un manchón verde ahí entre Formosa, Chaco, Salta y Boquerón y Presidente Hayes de Paraguay, que bueno, como ahí va a llover, posiblemente las temperaturas no sean tan elevadas. De vuelta, un invierno en líneas generales dentro de lo normal, pero con fuertes perturbaciones locales. ¿Qué pasa con el invierno? Me faltaba decir, bueno, si aquí con este escenario llega a haber un par de irrupciones de aire polar que lleguen hasta el sur de Brasil, el Paraguay, pueden producir daños bastante grandes. Esta vez en el trigo. Paraguay es muy sensible a heladas entre el 15 de julio y el 15 de agosto cuando está floreciendo el trigo. Lo mismo Chaco, todos los lugares donde el trigo se siembra muy temprano para escapar al calor y se cosecha muy temprano, fin de julio, comienzo de agosto están floreciendo. En parte en Bolivia pasa también. De manera que un panorama normal en sus valores medios, pero con perturbaciones bastante riesgosas. Ahora les voy a contar lo que sabemos de la primavera. Falta un poco y en un ambiente poco definido como el que tenemos es difícil decirlo, pero bueno, ¿qué nos dicen los modelos? Acá lo tenemos, miren. A la izquierda, la lluvia. Bueno, de vuelta casi todo amarillo claro, verdecito claro, sin grandes perturbaciones regionales. ¿Dónde se ve de vuelta el foco de lluvia un poquito mayor, pero no mucho? El verde oscuro sobre el sur de la región oriental del Paraguay, Misiones y partes de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, un foquito azul en el sudeste de Río Grande do Sul, algo sobre Corrientes, Chaco, es decir, lluvias moderadamente superiores a lo normal, que persisten ahí, porque los anegamientos que hay ahí y el espejo de agua de los grandes ríos realimentan las lluvias. El resto de Argentina, Uruguay, verde claro, verde oscuro, amarillo claro, dentro del rango normal, pero ¿qué? Con, digamos, bastante riesgo de perturbaciones locales, es decir, de tormentas locales. ¿Qué podría aquí en este panorama afectar la producción? Y se ve en Brasil, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Sao Paulo, en amarillo, hasta con un foco naranja entre Minas Gerais y Goiás, que ahí podría representar un atraso de la llegada de las lluvias. Si fuera así, podría por lo menos atrasarse la siembra de la cosecha principal en Brasil. No sabemos, puede ser. Perdón. Y ahora nos queda la anomalía térmica de la primavera. Como ustedes ven, todo ese naranja se viene como encerrando sobre Sudamérica. Esperamos una primavera bastante cálida, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. En el Pacífico, porque los modelos están esperando un niño en la primavera. Por eso digo, falta mucho, no sabemos. Que no se refleja en la lluvia, porque en la lluvia no hay anomalías tipo el Niño, pero sí en la temperatura. Y fíjense que, digamos, sur de Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, donde está medio seco y no esperamos que se recupere, bastante temperatura en naranja. Ahí puede ser una primavera un poco seca y con mucha evaporación. O sea que esa zona viene con pronóstico reservado. Y luego, como está pasando, este de Salta, sur de Boquerón, sudoeste de Presidente Hayes, Formosa, Chaco, parte de Santiago, en verde claro, es decir, un poquito menos de temperaturas candentes como suele tener la zona en primavera, no frío. Ahora, esto de que en promedio estemos un poquito más frescos o más cálidos, no descarta que pueda haber 2 o 3 irrupciones tardías de aire polar, que duran muy poco, duran 2 o 3 días, pero potencialmente pueden hacer un daño muy grande. Por ahora no lo podemos asegurar, pero tampoco lo podemos descartar.
Así que esto es lo que sabemos por ahora. Los invitamos a continuar viendo nuestros informes el mes que viene.